Soy la profesora Flavia Pandolfi, estamos para la radio Esteban Laureano Maradona, eh, con la columna de Así se habla de ESI, y hoy estamos con el profesor Ariel Alonso. ¿Cómo estás, Ariel? Bien, hola a todos. Hola Flavia, bueno, gracias por invitarme en este espacio, que también es un espacio de las escuelas. Es así, ¿verdad? Exactamente, exactamente. Y bueno, estamos como siempre para hablar sobre la Ley de Educación Sexual Integral, ¿sí? Acá tenemos los objetivos de la ley y las 5 perspectivas. Hoy vamos a trabajar sobre la perspectiva de género y el respeto a la diversidad desde el ángulo de la historia, y Ariel nos va a contar, ya estamos muy próximos a la fecha, esto seguramente va a salir el mismo 25 de mayo, Ariel nos va a contar sobre el rol de la mujer en la época de la Revolución de Mayo, años antes y años después. Estamos viendo imágenes de otras entrevistas que están en YouTube, ¿sí? Ahí están los canales de Así se habla de ESI, ¿sí? Donde podemos encontrar estas entrevistas. Espectacular. Bueno, Ariel, te escuchamos. Bueno, recién Flavia me presentó. Bueno, soy profesor de historia de la escuela. Con Flavia obviamente nos conocemos hace mucho. Gracias por invitarme. Bueno, el tema obviamente de la educación sexual integral es importante para todos y todas, ¿sí? En términos de la búsqueda de derechos, de identidades y respetos también, ¿no? Bien, en esa búsqueda de derechos e identidades también se produjo durante gran parte de la Revolución de Mayo. Ahora, antes de 1810, ¿no? Se puede uno también remontar a una época anterior que tiene que ver con fines del siglo XVIII, tal vez, antes de la Revolución producida, que es la que nosotros vamos a conmemorar, que es nuestra revolución, la Revolución de Mayo de 1810, que va a dar, digamos, inicio al proceso revolucionario, digamos, a la zona de lo que fue el virreinato del Río de la Plata. ¿Cuál era el rol de la mujer, ¿no? En ese contexto? Obviamente que es una sociedad patriarcal, terriblemente patriarcal. Hay un cuerpo normativo que los españoles tenían, que se llamaba pragmática real. ¿Qué era? La pragmática real, en realidad, digamos, la forma de cómo se debía desarrollar el matrimonio dentro del ordenamiento español. Bueno, ahí uno ya puede encontrar que el matrimonio se hacía por lo general con jóvenes, casi niños. Por ejemplo, los contrayentes eran entre 12 años las niñas y 14 años los varones. Entonces, digamos, eh, dejaban de ser niños para poder casarse, muchas veces, digamos, sin su propia voluntad. O sea, las mujeres, en este caso, no tenían ni voz ni voto, ¿no? Los hombres tal vez algo, en este caso, y esa voluntad era avasallada. Muy, digamos, encontramos, o se encuentran casos muy, pero muy aislados, que tienen que ver con algunas familias muy importantes donde se doblegó esto. Pero por lo general las mujeres obedecían a los padres. Es decir, ahí ya encontramos, digamos, una forma de patriarcal de generar, digamos, un orden y el rol de la mujer. La mujer, el rol que tenía era el de casarse y de dedicarse a, digamos, a la actividad hogareña, por lo general. ¿Qué pasaba dentro de ese matrimonio, tal vez, ¿no? Hay muchos historiadores que, digamos, investigaron
Y dentro de esos matrimonios, por lo general, a veces el hombre tenía relaciones sexuales extramatrimoniales, ¿no? Y no estaban mal vistas tampoco para la época. Estamos hablando siglo XVIII siempre, ¿no? Por ahí si lo escucha un joven ahora, digamos, puede tener, digamos, algunas diferencias tal vez. Pero en caso de la mujer, por ejemplo, bueno, si se encontraba con un caso, por ejemplo, de tener relaciones por fuera de su pareja, bueno, eh, ese comportamiento social era, digamos, denostado. Había códigos de comportamiento social que también recaían sobre las mujeres. O sea, ¿cómo eran vistas? Bueno, como prostitutas, o lo peor, digamos, que es una ofensa, aún hoy incluso para nuestra sociedad, que muchas veces se dice puta, ¿no? Es decir, aquella persona o mujer no tenía digamos, esa posibilidad de poder encontrar tal vez otro amor, como puede darse en una ruptura o demás. No tenía esa posibilidad de ruptura de ese matrimonio. Es una forma interesante de ver ese orden, ¿no? ¿Qué pasa en cambio, digamos, cuando comienza ese destino de cada mujer que era casarse y que solamente era una condición femenina? Bueno, si bien durante la revolución algo de esto, digamos, se altera, abre algún escenario importante, ¿no? Dentro de la politización, podríamos decir, de la mujer. Es decir, la Revolución de Mayo de 1810, ¿no? El 25 de mayo de 1810, si quieren para poner una fecha, las fechas tal vez no son importantes, sino el proceso, uno puede ver que la revolución deriva en guerra, ¿no? Y la guerra es un elemento, digamos, importante para poder, digamos, surgir o surge a partir de esa guerra. La mujer tiene una oportunidad que también la va digamos, a tomar. En ese sentido, bueno, hay ejemplos, ¿no? Concretos del el escenario de la politización de las mujeres dentro de la Revolución de Mayo. ¿Cuáles son, digamos, esas mujeres que surgen? Bueno, hay algunas conocidas, muy conocidas. Manuela Pedraza, por ejemplo, ¿no? Conocida como la tucumanesa o la tucumana. Depende de los libros, uno encontrará esa condición, ¿no? Bueno, es alguien que luchó, digamos, en la reconquista de la ciudad, fue condecorada también, una mujer que, digamos, fue muy importante, incluso en la vida del rey Liniers. Pero bueno, esa es otra historia, es una historia de Ah, amor. hubo algo ahí. Sí, 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 hubo algo muy importante. Es Ajá. más, Liniers la termina deportando al Perú, si mal no recuerdo, porque era su especie de amante, y ella era muy osada, era una mujer verdaderamente osada, porque según, digamos, cuentan algunos historiadores, tomando memorias y registros, era alguien que se paseaba en caballos con prendas muy sueltas por lo que sería hoy, bueno, el Cabildo de Buenos Aires, ¿no? Ujú. Y bueno, y eso obviamente que era muy mal visto por las familias tradicionales, es decir, una mujer con su pelo suelto, es decir, el vestido, digamos, bastante, digamos, apretado, sujeto a su silueta, bueno, una cuestión de cuestiones que tienen que ver con una historia de amor de Liniers, ¿no? Esa la dejamos para otra vez. Dale, Bien, dale. y después está, por ejemplo, otra es Martina Céspedes, que también es interesante. Martina Céspedes tenía una pulpería, es decir, para aquellos que no saben, una pulpería era una especie, supongamos, ¿no? De almacén, ahí en San Telmo, lo que es San Telmo hoy. Y bueno, entonces ahí Martina Céspedes, durante, digamos, lo que fue la invasión
inglesa de 1807, van los ingleses a tomar algo después de hacer la invasión y demás, y bueno, ella le sirve ahí licores, bueno, lo tiene un buen rato, y después los encierra, creo que son 12 soldados, los encierra en una habitación, ¿sí? Y bueno, los tiene ahí, y luego de 3 días, bueno, cuando viene la reconquista de la ciudad de Buenos Aires, ella los lleva preso a estos 12 soldados. O sea, tienen una, podríamos decir, una participación bastante interesante, ¿no? Como mujeres. Bueno, después están las de Juana Zurduy, tal vez, que es una mujer más conocida, ¿no? Una de las más conocidas. Ella era eh, chuquisaqueña, es decir, nació en Chuquisaca, eh, y se la apodaba también la Pachamama, es decir, la Madre Tierra. Y hoy, bueno, digamos, hoy es vista como una de las mujeres más aguerrida y luchadora de la independencia latinoamericana, ¿no? Es importante esta mujer, Juana Zurduy, verdaderamente muy importante, ya que tiene contacto con los revolucionarios, o sea, con hombres, ¿no? A la par. Hablaba como, por ejemplo, con Belgrano de igual a igual. Esto denota, digamos, por lo menos un personaje dentro de la feminidad bastante interesante, porque comienza a ver, digamos, una mujer que tiene, digamos, autoridad también, ¿no? Y esto no es muy bien visto, tal vez por las clases dirigentes en general. No en el caso de Belgrano. Belgrano es muy particular. Eso, bueno, es otra historia también. Belgrano es alguien muy amplio en cuanto a sus ideas, y sobre todo las ideas basadas en la Revolución Francesa, ¿sí? La libertad, igualdad, fraternidad, las tienen esos conceptos muy bien desarrollados en su cabeza, Belgrano, y luego lo va a llevar a cabo, ¿no? En cuanto a Estaría su... lindo ampliar esto para el 20 de junio. ¿Qué te Bueno, parece? sí, sí, se puede ampliar. Es decir, Dale. la idea de Belgrano, digamos, en cuanto a sus amores también, es decir, fue un hombre también muy apasionado, pero un hombre muy, muy vinculado, digamos, a la búsqueda de esos derechos. Es alguien que va a ir a buscar dentro de sus posibilidades, eh, digamos, a mujeres y a hombres que cumplan el rol de la libertad en el ejército del norte que él comandaba. Es Ujú. decir, y dentro de, justamente, vos hoy fuera de la grabación me preguntabas por un afrodescendiente, digamos, ¿no? Justamente, él tiene, por ejemplo, a María Remedios del Valle, que hoy es reconocida como la madre de la patria. De origen negro, obviamente es Remedios del Valle, y la llamaban la Parda María. ¿Mm? Mm. Bueno, esta mujer negra, ¿sí? Fue de alguna manera, eh, digamos, dejada de lado dentro de la historia, ¿no? Y hay una historiadora particularmente, se llama Florencia Guzmán, eh, que ella relata en un libro, por ejemplo, que este ocultamiento de, por ejemplo, una luchadora aguerrida y, bueno, y una mujer verdaderamente muy comprometida, que fue María Remedios del Valle, repito, de origen negro, ¿no? Afrodescendiente, fue ocultada la historia por parte de lo que podríamos llamar la historia oficial en nuestro país. Fue ocultada, y por lo general, digamos,
la historia de Remedios del Valle sale a la luz a través de lo que esta historiadora que te decía recién, que se llama Florencia Guzmán, dice que, bueno, ¿en qué archivos se encontraron elementos para poder tenerla, digamos, como un personaje interesante y encima femenino? Porque eso es el tema, ¿no? Es una mujer que tiene dos, digamos, pecados, podríamos decir, para esa historia oficial: negra y mujer. Negra y mujer. Entonces dice, ¿a dónde voy? ¿A dónde se sacan esto? Bueno, los archivos, por lo general, están fragmentados los archivos. Y si van por lo general a investigar los archivos judiciales. Bueno, entonces a partir de ahí aparecen historias de mujeres que, como María Remedios del Valle, digamos, participó del Ejército del Norte, el Ejército de Belgrano, ¿no? Esta mujer va a las guerras por nuestra independencia, además, con dos hijos, tiene dos hijos, ¿sí? Uno de ellos adoptado. Ambos muchachos mueren en diferentes batallas. Además, digamos, y esto es interesante también en cuanto a esta mujer, ¿no? María Remedio del Valle, en 1807 ya había había participado de lo que fue la reconquista de la ciudad de Buenos Aires. En esa reconquista de la ciudad de Buenos Aires, ella comienza ya con su accionar, que va a culminar, digamos, siendo una importante comandante del Ejército del Norte. Es decir, tiene una trayectoria, María, desde 1806 hasta pasado, digamos, 1820, ¿no? Por lo general, bueno, estas historias tienen que ver con una historia de invisibilización de Remedios del Valle. O sea, hay una intencionalidad histórica de hombres que escriben historia y mujeres también que escriben historia, que la quisieron ocultar o por lo menos desaparecer, ¿no? Ahora, esto tiene que ver con una idea también dentro de la historia. ¿Cuál es la idea de ocultar lo que había realizado María Remedios del Valle? ¿Sí? Y repito, negra y mujer, ¿no? Y comandante del Ejército del Norte, al mando de Belgrano, al mando de uno de los próceres más importantes que tiene nuestro país, tal vez. Bien, ¿cuál es la intención? Que decir, bien, la intención es dejar fuera a los sectores mestizos, los sectores afrodescendientes e indígenas de la historia, dejarlos afuera. Y crear, esto lo hace muy bien Mitre, ¿sí? Esto lo hace muy bien Mitre en lo que escribe, crear un mito fundador. ¿Cuál es ese mito fundador? Bueno, que somos todos descendientes de europeos. Sí. Cuando, obviamente, los argentinos nos sentimos tal vez así, ¿no? O sea, somos descendientes de europeos. Y no es así, ¿no? Hoy sabemos que uno puede viajar por diferentes provincias y va a encontrar mucha más gente que tenga que ver con estos sectores o mestizos, ¿sí? O de pueblos originarios que habitaron este territorio antes de la llegada de los españoles, ¿sí? Y de la conquista y colonización que se realizó. Entonces, esa intencionalidad es ocultar, digamos, en este caso, a la mujer. Una mujer muy, muy importante y que va a llevar bueno, a Manuel Belgrano a condecorarla, ¿sí? Y tal vez, digamos, lo más trágico de esto es que
finalizada la guerra, ¿no? ¿Qué pasa con esta mujer? ¿Qué pasa con María Remedio del Valle? Bueno, lo que pasa con María Remedio del Valle es lo que pasa con las historias eh, lamentablemente a veces de nuestro país. Es decir, queda olvidada. Finalizar la guerra y a los 60 años más o menos de edad, Remedios vuelve a Buenos Aires y la van a encontrar sobreviviendo como mendiga, ¿sí? Vendía pasteles en la calle y recibía comida de los conventos que había en la zona de, bueno, ahora de San Telmo, básicamente. En 1827, y esto, bueno, lo dicen algunos historiadores, entre ellos Felipe Piña, digamos, el general Viamonte la reconoció en la calle, esto pudo haber sido así, la vio ahí en la calle, dijo, bueno, usted es María, la comandante, bueno, se la encontró, y bueno, y él ahí, al reconocerla, que era la capitana que los había acompañado al Alto Perú, ahí comienza digamos, en el Cabildo de Buenos Aires, eh, una posibilidad de conseguirle una pensión de guerra para que pueda sobrevivir. Esa es la historia, digamos, de María del Valle, ¿no? María Remedios del Valle, que lamentablemente, bueno, su historia está atada a la historia también argentina, básicamente, ¿no? Esta cosa de encontrarnos después con lo que verdaderamente sucedió y con, en este caso, mujeres que hicieron historia verdaderamente, hicieron una historia impresionante en relación al momento. Estamos hablando de 1810, ¿sí? 1820. Eh, ¿Qué es lo que realmente buscaban estas personas? Sobre todo, bueno, por ejemplo, los afrodescendientes. Bueno, se sumaban al ejército con el objetivo de la búsqueda de su libertad. Por eso se lo llamaba libertos, ¿no? O sea, Claro, después de haber prestado un servicio al ejército, ¿no? A los ejércitos libertadores, se les daba la libertad, digamos, ¿no? Porque uno tiene que recordar aquí, tal vez, no sé si la radio la escuchan los chicos también, supongo que sí, 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 pero bueno, los negros, ¿no? La población negra que llega a Buenos Aires, Brasil, ¿no? Principalmente lo que es Venezuela, Colombia, proviene principalmente no, proviene de África, ¿no? Es claro, decir, y eran vendidos aquí como esclavos. Y claro, las familias adineradas, en este caso del Río de la Plata, las compraban y tenían, digamos, que realizar las mujeres principalmente las actividades domésticas, estaba vinculado a esa actividad, eh, y, y los hombres, bueno, algunas actividades un poco más duras que tenían que ver con la labor masculina, ¿no? Esa idea de ver, bueno, el hombre, la división sexual del trabajo, ¿no? claro. Ese Esto que, estereotipo, exactamente, ya que hablamos de género, es que está en discusión ahora en nuestro país, que es interesante, porque esa sí, división sexual del trabajo, ¿qué hace que, por ejemplo, un marido no pueda no tenga que cocinar en la casa, por ejemplo, exacto. ¿no? Es decir, bueno, eso se está reviendo, se está, digamos, actualizando, y por supuesto que en esa digamos, dinámica de búsqueda de nuevos derechos, eh, bueno, está muy relacionado al género. Eh, y el género, bueno, busca principalmente identificar, bueno, que no hay roles,
¿no? Es decir, hay un género, y bueno, si alguien tiene que cocinar, lo puede hacer el hombre o la mujer, y también limpiar y demás. Exacto. Y Bueno, Ariel, te agradezco un montón y dale, entonces ya quedamos para hablar en junio sobre Belgrano. dale, hablamos un Hay poquito de mucho para Belgrano. hablar desde una perspectiva de la ESI. La verdad que las ideas de Belgrano eran muy avanzadas, así que bueno, Sí, eh, prontito estaremos de nuevo. bueno. Muchas gracias. No, gracias por invitarme y bueno, nos estamos viendo, Flavia, y muchísimas gracias. Dale.